Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicología y Neurociencia. El día de hoy tenemos de nuevo a un gran invitado. Tenemos con nosotros al psicoanalista y experto en psicología budista, Alejandro Campot, con nosotros. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Guille, ¿cómo estás? Muy bien por aquí. Muy bien, un gusto volver a tener una colaboración contigo. Y bueno, Un Ale, gran... parece ser que nuestro video pasado tuvo bastante éxito, ¿verdad? Ujú, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Se movió mucho el tema del héroe. El tema del héroe y sobre todo el tema del héroe centrado en una de las series de películas y de libros más famosos, yo diría que incluso la más importante en cuestión contemporánea, ¿no? Estoy hablando de Harry Potter. Claro. J.K. Rowling escribió esta saga de libros en los años 90 y hasta de nuestros días sigue vendiendo bastante. ¿Te acuerdas cuando Incluso fue el primer libro? Si no mal recuerdo, el primer libro tuvo lugar en 1994. 94 el primer Me libro. parece que es del 94. Seguramente Mira, alguien en la audiencia tendrá más seguro. conocimiento. Lo dejan en los comentarios abajo, como De, siempre. de hecho, la historia como tal, ¿no? De Harry Potter está estructurada en los años 90, ¿cierto? Claro. Las batallas contra Voldemort sucedieron durante 1996, 1997 aproximadamente. Mira vos, Entonces qué buena data. Ajá. es información bastante interesante, ¿no? Como Bueno, manera bueno, qué loco, introductoria. porque podríamos decir, y pienso en Lacan en algún momento decía que Freud había escrito el último mito moderno cuando Freud escribe Tótem y Tabú, o sea que yo no estoy tan de acuerdo que sea así. Todo artista verdadero, cuando va a escribir, de verdad escribe la misma historia. Es la misma historia. Definitivamente. El mismo mito siempre, con las mismas estructuras, con los mismos pasajes. Así que podríamos decir que es el último gran mito del siglo XX. Si las batallas contra Voldemort son del 96, 97, ¿no? Aproximadamente, sí. No, y totalmente tal como tú lo mencionas, si leyéramos realmente muchas historias de héroes, incluso eh, historias mitológicas de la era antigua, ¿verdad? Vemos esta misma estructura, lo que se llamaría el viaje del héroe como tal, ¿no? Que está estructurado, claro, ya ves que hay muchos especialistas, historiadores, antropólogos, que finalmente no terminan de ponerse tan de acuerdo en cuanto a las fases del héroe, ¿no? Hay quienes las reducen a tres, hay quienes mencionan 12, ¿verdad? Pero Total. prácticamente, También dije, hay una discusión ahí previa que tiene que ver con el entendimiento académico de lo que es el mito. Porque también ahí tenés un amplio campo de debates. Uno de los centrales, por ejemplo, del siglo XX es Ernst Cassirer, un neocantiano que tiene una obra enorme que es la filosofía de las formas simbólicas, donde trabaja la forma simbólica del mito, ¿no? Entonces hay muchas maneras de abordar el mito. Muchas veces también se entiende que el mito es, en el lenguaje cotidiano o coloquial, cuando alguien refiere el mito, se entiende que es algo falso. No, eso es un mito, totalmente. ¿no? Es mentira. Cuando de la perspectiva en que lo estamos tomando, el mito en realidad es lo más verdadero que podemos tener. El mito es la verdad vestida de la única manera que puede vestirse, que es la forma mítica. Totalmente. Y toca, por lo tanto, lo central de lo que es la psicología del ser humano, ¿no? Claro, una tendencia a la repetición incluso, ¿no? Sabemos que se repite colectivamente en el individuo, claramente se sigue repitiendo este mito, ¿cierto? Y creo que de alguna forma Freud sí se lleva un gran crédito en este sentido, ¿no? Al precisamente retornar en cuestión literaria, en cuestión filosófica,
el gran mito del rey Edipo, ¿cierto? O sea, un mito en donde Freud veía algo bastante cotidiano, por así decirlo. Es decir, este mito podía observarse clínicamente en sus pacientes, y no solo en sus Sí. pacientes, en estructuras ya incluso macroscópicas, ¿no? Socialmente hablando, el Edipo continúa repitiéndose. No sé si voy claro. No, está perfecto, está perfecto. Lo que pasa es que pienso muchísimas cosas respecto de eso. Sí, todo psicólogo, todo analista que penetre en el inconsciente va a encontrar que el mito está en el inconsciente. Eso es un primer encuentro. A ver, pensemos que el abordaje de la psicología nace al calor de la ciencia moderna. Claro, Tanto si tomamos desde Wundt, de Wilhelm Wundt, o Freud, o Watson, todos son científicos, yendo a la psicología. Pero entonces, si estamos partiendo del campo de la ciencia, estamos partiendo de un campo que se ha fundado en torno al saber matemático, está mal dicho, a que yo medio mi relación con el objeto, yo voy a estudiar este mate, y si soy científico, este mate lo voy a estudiar en mi vinculación a través del lenguaje matemático, de forma tal que este objeto sea calculable, predecible, medible, pronosticable, ¿no? Ahora, en ese ir científico hacia el objeto, estas personas siempre tuvieron que sortear de alguna manera esa forma de abordaje y encontrarse con que la mente, que ellos en primer lugar llamaron irracional, ¿no? Porque claro, si uno está parado de que la única verdad absoluta es la razón, porque estamos en el siglo de las luces, estamos a bueno, fines del siglo XIX, ¿no? 9. Momento en el cual el humano estaba embelesado con su propio poder, el momento de las grandes construcciones de los rascacielos, de los barcos que ni Dios podría hundir, ¿no? Un momento de el hombre, del antropocentrismo total, Claro, ¿no? claro. Entonces se encuentran con el campo interno y ven que el campo interno es irracional, y a medida que empiezan a escarbar en ello, no solo ven que es irracional, que también están las formas mitológicas que se creían haber dejado de lado, ¿no? Por eso la vinculación, por ejemplo, entre el psicoanálisis y la arqueología, que siempre Freud hizo, ¿no? Totalmente. Y aquí creo que tocas un tema muy interesante, ¿no? Es decir, en este rascar, en este descubrir, podría entrar incluso el concepto de las tres heridas narcisistas del hombre, ¿cierto? Es decir, de alguna forma el hombre, el ser humano siempre ha buscado el control, la seguridad, y en algún punto justamente busca esa seguridad de decir, entiendo mi propia esencia, ¿no? Mi propio pensamiento. Y de alguna forma Freud es cuando llega y detiene un poco ese tren, ¿no? Al hacer notar que el hombre no es amo y dueño de su propia casa, ¿no? En este caso de su mente. Sí, podríamos precisarlo mejor, que el ego no es dueño de su propia mente, ¿no? Porque Claro, recordemos cuáles son las tres heridas narcisistas. La primera es la de Copérnico, la segunda es la de Darwin, la tercera sería la del psicoanálisis. Y claro que el mérito es de Freud, porque Freud reintroduce eso fuertemente, fuertemente. Reintroduce que ese interno es hondo, que ese interno es profundo. Reintroduce la dimensión de un aljibe que tenemos dentro, ¿no? totalmente. Puedo seguir Claro. diciendo más cosas, me planto ahí, no sé. Sí, no, 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 definitivamente. También me quedo pensando un poco en lo que dices y creo que, digo, para irle dando un poco de forma al tema central de esta colaboración, Ale, me gustaría saber un poco, ¿tú qué crees acerca de la función del mito en el ser humano? ¿Cuál será la función del mito? Perfecto, perfecto. La verdad es indecible. Mi verdad es indecible. El plano de mis experiencias profundas, yo no te lo puedo transmitir si no es en el mito.
Y no hay manera mejor de pasarte ese saber que no sea a través del mito. Te lo puedo intentar pasar en términos matemáticos, lo intentan hacer. No se puede. Ay, no se puede. A veces yo me escucho hablar y no me gusta cómo hablo, entonces me corrijo. Pero ¿a qué me refiero? A que el intento de escribir en matemática experiencias o vivencias que la gente tiene cuando ingresa en su interior y que son, a ver, que tienen denominadores comunes, que hay ciertas carreteras principales por las que todos atraviesan, que son las carreteras obviamente que George Campbell en su gran obra El héroe de las mil caras establece. Que yo creo, Guille, que lo estoy ahora volviendo a ese libro y leyendo con mis ojos de hoy, digamos, viste que uno lee un libro hace 500 años y lee una cosa y ahora uno vuelve y lee más cosas. Yo, cuando agarro ahora a Campbell, o cuando veo Star Wars, o cuando voy a Harry Potter, qué sé yo, veo los mejores libros de psicoanálisis que he leído. Y si los comparo, a ver, hoy en día me es 40 veces más clínico leer a Campbell que leer una formulación de matemas lacaniano sin quitarle la función que eso tenía, ¿no? Entonces, me preguntás por la función del mito, ojo, y perdón, y corrijo porque a veces parece que yo condeno de más a Lacan ni en pedo, no. Tengo mis miramientos con Lacan, desde luego, pero Lacan habla un montón del mito. Un montón. Cuando él habla de la represión que lleva a cabo el discurso del amo en el matema de los discursos, lo que él refiere es que la verdad mítica queda por fuera, ¿no? Bueno, el tema es que no se entiende a qué se refiere cuando dice eso, y lo que está diciendo es lo mismo que han dicho todos. El mito es la verdad encriptada. Claramente. Por eso, Harry somos todos. El modelo de Harry somos nosotros. Entonces, podríamos titular esta conversación, Harry eres tú. Claro. Pero también podría irme al mito cristiano y decir que la venida del Mesías es tu venida. ¿No? Porque Cristo es uno. Entonces el retorno del Mesías, la era mesiánica, es tu era, es este momento. Y eso te mete, te inmersiona, ayúdame con el verbo. Cuando uno se adentra en el mar, queda inmerso, ¿no? Claro, te mete dentro, te sumerge en el campo de una realidad que se ordena de otras maneras y que toda entera ella está determinada por vivencias psicológicas. Claro, de hecho, definitivamente podríamos decir que el mito se estructura en tres partes, ¿no? Esencialmente, que sería el retorno, la iniciación y vamos a decirlo la culminación, ¿no? La transformación, vamos a decirlo de esta forma. Y justamente creo que si quisiéramos aterrizar un poquito el concepto de inconsciente colectivo, sería justamente aquí, cuando dices es que Harry somos todos, ¿no? De alguna forma el mito te permite identificarte con el héroe, con el personaje principal, ¿no? Entonces, sobre todo, a mí me encanta cómo, hablando, por ejemplo, del viaje del héroe, siempre el héroe es un protagonista muy, muy curioso. Es normalmente una persona, un hombre, una mujer de pueblo, aparentemente sin ninguna clase de talento especial, ¿verdad? En una sociedad que a lo mejor apenas y lo mira, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Luke Skywalker, ¿no? En Star Wars, pues literalmente era un muchacho en medio del desierto que vivía con sus tíos y él pensaba que no tenía realmente un sentido de vida, no tenía de alguna forma una existencia muy trascendental, muy relevante. Harry igualmente, ¿no? Digo, en Harry a lo mejor se nota un poquito más como esta relevancia histórica que iba a tener, ¿no? O sea, sus tíos sí sabían que era hijo de magos, ¿no?
sabían que de alguna forma, en algún momento le iban a llamar, ¿verdad? Para la aventura. Sin embargo, Harry no se consideraba especial, ni siquiera entendía por qué tenía una cicatriz. Entonces, el héroe es una persona común y corriente en apariencia. Ya después es cuando llega alguien que lo inicia, que lo invita a la aventura. Perfecto. Bilbo Vale. Bolsón, ¿no? También de la saga de Tolkien, totalmente un campesino sin ningún talento especial. Exacto. Sí. Me quedó colgado una cuestión. Habías hablado del Edipo en Freud. El Edipo también es un formato, pero justamente cuando hablas del Edipo en Freud, hablas del cierre de Freud. Es donde Freud queda atrapado. ¿Qué es lo que Jung va a ver? Jung va a ver que lo que Freud refiere con su complejo Edipo, que después se le transforma el ábrete sésamo del mundo. Ahí es donde él se vuelve obtuso y rígido. Freud se vuelve rígido. Es que Freud define muy bien el formato de Edipo, pero está definiendo su arquetipo. Es un arquetipo, y es el de él, el de Freud. Hay más. Claro, claro, claro. Eso me había quedado en el tintero, y sobre lo que decís, hablaste de Harry, de Luke y de Bilbo, o de Frodo. De Frodo. Bilbo, Bilbo. Bueno, sí, todos, perfecto. Ahora, yendo a Harry, y estoy tentado de ir con Luke, pero bueno, vamos con Harry. Harry habla con la serpiente. Al comienzo, Harry está en el zoológico y dialoga con la serpiente. Símbolo fundamental. Te lo digo así. Símbolo fundamental. Totalmente. Símbolo que todos los que hacen una ceremonia de ayahuasca se encuentran. La serpiente. Bueno, definitivamente la serpiente en cuestión bíblica genera un peso muy grande, ¿no? O sea, técnicamente, sin serpiente no hay comienzo, no hay iniciación de la historia humana. Realmente quien introduce la historia del ser humano es la serpiente como tal. Un concepto muy interesante, esto lo han hablado otros psicólogos, otros psicoanalistas, incluso Jordan Peterson por ahí ha hablado de este tema, ¿no? Justamente es por qué la serpiente puede introducirse en este paraíso en el que están Adán y Eva. O sea, es que es ilógico, ¿no? En apariencia es ilógico. Que dices, es que era una propiedad de Dios, ¿no? O sea, el lugar donde estaban Adán y Eva era un lugar literalmente creado por Dios. ¿Por qué tendría que entrar por ahí esta serpiente que está asociada al diablo, ¿no? Pero justamente se relaciona mucho esta serpiente con el conocimiento. Hay quienes la asocian con la maldad, ¿no? O sea, no hay ningún lugar en el mundo, no hay ningún lugar humano en donde no pueda colarse de alguna forma este mal, esta serpiente. Es que, claro, total, cualquier viaje del héroe genuino, y cuando hablo de eso me voy a referir al camino psicoanalítico, o sea, es decir, mi camino psicoanalítico o con mis pacientes, cualquier viaje va a trastocar, desde luego, esta diferencia entre bien y mal. La va a romper, porque la serpiente es una parte central de ese viaje, y la relación entre lo oscuro y lo luminoso es básicamente la vía regia del desarrollo madurativo del héroe, ¿no? Entonces, la serpiente como el diablo, vos fíjate qué interesante esto, la serpiente como el diablo, en la transmisión que se ha hecho en la forma edulcorada de la religión, hace una separación tajante entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal. Y al hacer esa separación tajante, que es propiedad de las religiones de lo paterno, ¿no? Dividen lo que es el cuerpo de lo divino. Por lo tanto, se niega al cuerpo y
y se busca lo divino. En esa negación del cuerpo, vos inauguras una grieta que produce una perversión absoluta, que produce una degradación absoluta. Claro, claro. Porque, y de hecho es propiedad, de nuevo, insisto en esto, es propiedad de cuando el Dios deviene hombre, cuando elimina la figura femenina, que obviamente muchas ramas del esoterismo cristiano propiamente dicho, reintroducen lo femenino a través de la figura de la Virgen, que es una figura tardía de la Edad Media, no es una figura temprana, ¿no? Bueno, ahí están los gnósticos también dando vuelta, etc. Pero entonces la serpiente es el símbolo de lo que va a terminar conectando los dos campos, ¿no? Hay mucho para decir al respecto de esto. A lo que iba con que Harry, decíamos, es un niño que no conoce, que no cree tener ninguna capacidad especial, sin embargo está en el zoológico, en el cumpleaños de su primo Dudley, que creo que es cuando arranca el libro, y ¿no? Hay una serpiente encerrada que Harry libera porque hace desaparecer el vidrio, Sí, ¿no? Con su poder mental, ¿no? claro. Sí, no, definitivamente es una escena que en un principio, por ejemplo, hablando de la película, como que no entiendes mucho, ¿no? O sea, realmente no entiendes la relevancia que tiene la serpiente saliendo del zoológico a causa de Harry. Y justamente cuando hablas de esta dicotomización, ¿no? De que hay entre el bien y el mal, creo que también se ve bastante en Harry, ¿no? Harry cuando comienza tanto la serie de libros como la serie de películas, Harry tiene como mucho este concepto eh, dicotómico entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, cataloga incluso a las personas como aquí están los buenos y aquí están los malos, ¿no? O sea, por ejemplo, Hermione y Ron serían buenos, ¿no? Sus papás también estaban en el lado totalmente de la bondad, ¿no? Sus tíos eran malos, Snape era malo, ¿no? Lo veía como una figura bastante negativa, obviamente a Voldemort, ¿no? Entonces, durante las primeras experiencias de Harry como mago, hay esta clara división entre el bien y el mal, que conforme pasa el tiempo, empieza a borrarse un poco esta línea, ¿no? Entre los buenos y los malos. Perfecto, total. Y vos fíjate que tenemos el viaje de un héroe que va de niño a adulto. O sea, tenemos el pasaje. El mito de Harry Potter es el mito de abandonar lo infantil para pasar a la adultez. Pero, por ejemplo, ¿a dónde no llega el mito de Harry Potter? El mito de Harry Potter no llega a la pareja. ¿Por qué? Fijémonos cómo se llama el hijo de Harry Potter. Severus Albus Potter, o Albus Severus Potter. Por si no se entiende, Albus Dumbledore, Severus Snape, ¿no? Combinando obviamente lo negro, lo aparentemente negro, con lo blanco. Ahora, ¿por qué refiero a la pareja? ¿Cuándo apareció esta forma del amor que nosotros hoy vivenciamos? Esta forma del amor que nosotros vivimos como el amor de pareja es una formación también de la Edad Media, del siglo XIII, XII, XIII, XIV. Cuando el amor del trovador, lo que termina denominándose el amor cortés, esto Lacan lo refiere un montón, aparece de forma contestataria a los casamientos impuestos por familias en el seno de la iglesia. ¿Y qué viene este amor a resolver? La unión entre la sexualidad y el amor. Porque para acceder al campo de la pareja tiene que tener la marca de la bestia. ¿Por qué? La tiene que tener porque la sexualidad y la serpiente tiene que dirigirse a ella. Claro, ¿Me entendés? Y claro. al mismo tiempo combinar con la creación del hogar. ¿Qué es lo que le pasa al neurótico obsesivo? El neurótico obsesivo divide a la mujer. Entonces se le tiene una santa de un lado, la cual venera como su madre, con la cual va a tener hijos más, y después la cualquiera, la figura de la geisha,
¿Por qué esa divisoria? Justamente porque no ha salido de lo infantil, no ha hecho el proceso de Harry. ¿Entendés? Justamente cuando, y totalmente se ve en la clínica, ¿no? Cuando llegan algunos pacientes con esta situación am, en donde no pueden matizar prácticamente el bien y el mal, ¿no? Es decir, hay pacientes que así llegan a clínica, es decir, llegan con la idea de que hay buenos, hay gente buena, que cae en una idealización extrema, ¿no? Y hay otras personas en su vida que son las malas y son las peores y son las que les generan prácticamente todos los problemas en su vida, ¿no? Que de hecho es el conflicto también del niño eterno, ¿no? Niño eterno no crece porque justamente dice que hay alguien allá en el nivel del otro, ¿no? Que le está impidiendo crecer. Y totalmente, o sea, prácticamente lo que uno intenta hacer en la clínica es hacer que la persona elabore las experiencias para que note que no exista realmente esta división entre buenos y malos. No hay algo bueno en lo malo y algo malo en lo bueno, que es justamente lo que sucede con Harry, ¿no? Harry creía que Dumbledore era extremadamente bueno, ¿no? Siempre lo vio como un padre que lo cuidaba, que era un padre protector, y a Snape como alguien que lo quería dañar, y al final vemos que en realidad Dumbledore tenía cosas bastante oscuras, ¿no? Bastante negras en su historia personal, y Snape en realidad también fue alguien muy protector, fue alguien que tenía cosas muy blandas, ¿no? Bueno, perfecto. Fíjate cómo nos calza con el viaje de Luke Skywalker. Porque Luke tiene que ir a encontrar lo oscuro que él rechaza poniéndolo afuera. El drama del obsesivo es no me dejan, no me dejan. Por eso clínicamente, cuando uno está recién empezando a trabajar con un obsesivo, uno tiene que situar el encuadre, pero no hay que empujarlo mucho, porque cada empuje le vas a devenir medio perceptible. Ah, me estás queriendo, ¿qué me estás queriendo decir que tengo que hacer? No, el obsesivo es un rebelde. Porque es un rebelde fallidamente ante el mundo. Se revela, no, porque no me dejan, porque mi mujer no me deja ser feliz, porque la bruja, acá en Argentina se dice, no, la bruja, ¿no? Entonces es un esclavo que tiene un amo, o sea, es un niño que tiene un padre. Salir de esa es la única operación que puede llevarlo a que, por ejemplo, la mujer se unifique o que entre a la fase de dejar de ser un Simba y empiece a ser un Mufasa, si vamos al Rey León, ¿no? A que devenga el león con melena. Que además el león es el símbolo, en toda la simbología, del corazón o del chakra que está localizado a nivel del pecho. Y que es el primero, después de pasar todos los chakras de la supervivencia que tienen que ver con las relaciones sensuales, ¿no? Ese pasaje es el que produce Harry cuando escupe su Voldemort. A ver, escupe su Voldemort, saca ese, fijémonos que saca casi un feto. Es un Voldemort mini, es un bebé Voldemort. Escupe un bebé, ¿no? Eso es muy importante. Totalmente. De hecho, ya lo habíamos platicado, ¿no? En la colaboración anterior, que justamente es muy interesante que Harry tiene una parte de Voldemort en sí mismo y Voldemort tiene una parte de Harry. Al principio creíamos que Voldemort podía entrar a Harry Potter, ¿no? Y podía controlarlo, es decir, que únicamente era un poder que Voldemort tenía. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta de que Harry también tiene este mismo poder con Voldemort. Puede entrar a él y ver a través de los ojos de Voldemort lo que está pasando. Es Total. justamente esta parte donde se empieza a quebrar esto de lo bueno y lo malo, ¿no? Totalmente. Es la sexualidad de Harry, que es la parte del drive pulsional que desde su interior puja por advenir.
De hecho, vos me vas a saber acá orientar. En alguno del, no sé si es en, bueno, yo estoy pensando ahora en las películas, o en la sexta o en la séptima, Harry se queda solo con Hermione. Ron se va enojado. ¿Te acordás? Sí, sí, sí lo recuerdo Están en totalmente. una carpa, Cuando destruyeron el Horrocrux, ¿no? claro, todavía no lo habían destruido. El Horrocrux lo cargaban con ellos, no había aparecido todavía la espada de Gryffindor, fundamental la espada, pero Harry está en un momento de trance muy pequeño con Hermione, que el guión no lo dice claro, pero tenés un acercamiento medio border con Hermione. No sé si ubicás donde el momento, que, bueno, justamente es el momento donde bailan, se ponen a bailar, Ron se había ido. Es una escena media rara, son amigos, pero están ahí. Medio que se miran o algo así. La escena se disuelve. En la próxima escena, Harry da un beso, pero no fue a Hermione, da un beso a la Snitch. Ahí se abre. Mm, Ese beso no debía, estuvo a punto de mandarse por donde no debía. ¿No? Recordemos que Hermione es la novia del amigo. ¿No? Besa la Snitch. Ahí es donde se abre la Snitch. Y esa Snitch dice, me abro en el por el cielo, cierre. Ujú. indicando el camino de la muerte, indicándole, el héroe ha pasado la prueba, ahora se dirige hacia la batalla final, ¿no? La Claro. misma batalla que podemos reconocer en Luke y Darth Vader, Luke y Anakin, en Neo y el agente Smith, en Harry y Voldemort. Definitivamente, creo que en toda historia de héroes, el héroe acepta en algún momento su propia muerte. Incluso dentro de la religión cristiana, el mismo Jesucristo sabe lo que va a pasar con él y él mismo marcha a su propia muerte, justamente. No lo sé, en el Rey León, ¿no? Técnicamente, Simba sabía, y te lo deja ver más o menos, ¿no? La historia, que él sabía que iba a morir en algún momento. De hecho, no lo sé, no sé tú qué pienses, pero en muchas historias de héroes, prácticamente el héroe entiende que tiene que poner un sacrificio sobre la mesa. Tienes que elegir un sacrificio. Y ese pasaje no es más que la realización de una verdad fundamental, que tiene que ver con el pasaje del egocentrismo a un pasaje, un altruismo verdadero, que tiene que ver con qué, con la realización de mi propia finitud, pero no como una idea intelectual, oh, todos nos moriremos, soy un existencialista que ha leído a Sartre, ¿no? Soy Cortázar en Rayuela. La realización de la finitud es lo que marca la pauta del pasaje de la eternidad infantil donde se puede seguir fantaseando en las cosas a la realización de que por delante está el vacío, ¿no? Entonces, en ese encuentro con la muerte también lo ves en todos los viajes del héroe esto. En ese encuentro con la muerte madura la compasión verdadera, madura el amor verdadero que trasciende lo que es el amor de pareja, desde luego. Lo Claro. trasciende porque es el amor por la vida y por el entendimiento de que toda forma de vida está encadenada al sufrimiento, ¿no? Al sufrimiento inevitable e inherente por ser una forma impermanente. Ese pasaje te da la pauta del pasaje de Simba a el rey león, no el príncipe león, el rey león, que es el arquetipo del rey. El rey verdadero es el rey que da, que es rey por llamado de lo alto, no por su propio capricho. No es como Simba al principio que dice, yo quisiera ya ser el rey. Y eso implica obviamente matar a su viejo. ¿No? Pues yo quisiera ya ser el rey, quiero ser yo el que mande, yo quiero hacer lo que se me cante,
Me Parecido encanta a esta. Hamlet, ¿eh? ¿Cómo? Muy Un parecido Hamlet. a Hamlet. Es Hamlet, es un Hamlet para niños, desde luego. Pero en eso está el deseo parricida y obviamente el deseo del incesto. Por eso, cuando el héroe está a punto de... Fíjate que por lo general tenemos un héroe que vive en una aldea o en un mundo conocido y que va a haber un llamado a la aventura. Y en ese llamado a la aventura hay un umbral que el héroe tiene que atravesar, donde por lo general hay un guardián del umbral, que le dice, no, no pases, no hagas esto, ¿no? Bueno, es interesante ver, como lo plantea Campbell, qué pasa cuando hay un rechazo de la aventura. En muchos de nuestros neuróticos vemos que son neuróticos porque han rechazado la aventura del sí mismo, ¿no? Pero cuando el héroe va a pasar, generalmente hay un terreno ignoto, oscuro, puede ser un bosque oscuro, puede ser algo del orden de la noche, que está habitado por alguna criatura espeluznante, monstruosa, que viene a simbolizar el encuentro con su verdad de los deseos incestuosos, ¿no? Ese pasaje va a hacerlo pasar por ahí. Bueno, justamente mencionas algo bastante importante, ¿no? El rechazo a la aventura, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es lo que le sucede al niño eterno. Justamente Peter Pan, ¿no? Peter Pan rechazaba crecer, él tiene la oportunidad de justamente unirse en pareja con Wendy y lo rechaza, él prefiere quedarse en su fantasía, ¿no? Que llegar al mundo y crecer con Wendy. Tal cual, total. Mirá, solo hiciste una referencia a Pan, breve. Pan es justamente un guardián. En la mitología, Pan es un custodio de esos lugares de pasaje entre la aldea, entre The Shire, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decían? La comarca del Señor de los Anillos, entre el mundo de los Muggles de Harry. Es un guardián. De hecho, de pánico viene de pan. Es re interesante esto. Dice, la emoción que inspiraba en los seres humanos que se aventuraban por accidente en sus dominios, los dominios donde reinaba este dios, era el miedo, pánico, un temor infundado y súbito. O sea, Peter Pan lo que viene a hacer en su figura original es uno de estos cuidadores que hacen que el héroe deba como tragar saliva para aventurarse en el más allá. Y yendo a lo del niño eterno, Peter Pan, respecto de Wendy, el país de nunca jamás, donde está obviamente detenido el reloj, justamente donde el tiempo no pasa, y Pinocho, son todos formatos que remiten a una verdad, que es que cuando el ser rechaza y se aferra a lo que no quiere que se vaya, termina deviniendo de madera. Y claramente podemos volver a ver, por ejemplo, en Peter Pan, la figura del reptil, ¿no? El cocodrilo, que es el que lleva precisamente el reloj en la mandíbula. Muy bien, sí, sí. Y algo que yo creo, hablando de historias fallidas, ¿no? El héroe fallido, yo creo que hubo algo que a lo mejor se le pasó un poco a Freud, o al menos no queda tan clara en su obra. Creo que este concepto lo retoma Dorothy Block en uno de sus libros más famosos, ¿no? No sé si lo has leído, el de Para que la bruja no me coma. Un libro muy interesante sobre el psicoanálisis de las fobias infantiles y la función de la fobia en la infancia. Y justamente mencionaste un tema muy importante, por ejemplo, en la obra de Hamlet, que es el parricidio, ¿no? Es prácticamente un elemento esencial en el Edipo. Sin embargo, falta algo, el infanticidio, el miedo por parte del infante de ser asesinado por parte de la figura paterna, ¿no? Que es justamente algo que también estos personajes tienen. Luke Skywalker tenía totalmente este temor
de llegar a ser asesinado por su propio padre. Y creo que es Totalmente. algo que le sucede mucho al neurótico, en realidad, ¿no? Y sobre todo al neurótico obsesivo. O sea, puedes notar esta introyección, vamos a decirlo, de un temor casi omnipotente, ¿no? Unos padres, o más bien una figura paterna omnipotente que es casi, casi similar al del diablo, ¿no? Es decir, el diablo es prácticamente una figura paterna, pero invertida, ¿no? Dios tiene justamente las cualidades de un buen padre, ¿no? Las características de un padre bondadoso, protector, y el diablo tiene los defectos del padre, ¿no? Es castigador, es malévolo, es perverso. ¿Quién era el diablo? El diablo era un ángel. Dios le había dado la orden a los ángeles que atendieran al humano, que debían rendirle pleitesía al humano. Pero el diablo, Lucifer, amaba tanto a Dios que no podía atender al humano, quería seguir adorando a Dios, por razón por la cual Dios lo manda para abajo. Y la experiencia del infierno, justamente, y esto es centralísimo, ¿qué es la experiencia del infierno? Que todos vivimos. Es la ausencia del amado, es la ausencia del amor, es la ausencia de la luz, es la sensación de doom, de condena. Literalmente, cuando una persona vivencia la sensación, a propósito digo sensación, del desamparo, se vivencia como una caída del color de la vida pierde color, Dios se ha retirado y de repente recibe un mensaje de su amada que le dice, te amo mi amor, me sigue amando, vuelve el color, ha vuelto Dios, Claro, claro. ¿no? Total. Entonces, son todas experiencias psicológicas y el desamparo es el desamparo ¿de quién? Del bebé. El bebé que está en un estado de desvalimiento pleno, y cuando esa teta no está, cae en el infierno. Justamente tocas el tema que divide la línea del viaje del héroe y el viaje del villano. O sea, si te das cuenta, el villano es un personaje desolado. O sea, por ejemplo, vemos Muy al bien. Joker, ¿no? Al Guasón, o Walter White de Breaking Bad. Es un personaje que cayó en el vacío, que cayó en el infierno técnicamente, ¿no? Y además, aquí me gusta hacer esta analogía, ¿no? Darth Vader Al también. Darth Vader, la analogía con el infierno de Dante, ¿no? Es una espiral que va bajando cada vez más. Entonces, estos personajes se meten en una espiral oscura que no hace nada más que seguir empeorando la situación, ¿no? El villano sigue cayendo cada vez más y más y más y más hasta el infierno, que es lo que sucede, por ejemplo, con el Guasón, ¿no? Al menos el Guasón en este aspecto filosófico más allá del cómic, técnicamente es un personaje que fue abandonado totalmente. O sea, es el abandonado del mundo, de sus padres, de la sociedad. Walter White igual, es decir, son como los apestados, vamos a decirlo así. El arquetipo de Guasón es el arquetipo del trickster, es el arquetipo del que va a buscar la liberación a partir del dolor. Cuando, por suerte hoy en día toda la teoría de la sexualidad está mucho más mejorada que en la época de Freud, pero se hablaba de que el sadomasoquismo era una forma de perversión. Ahora, esto lo dice Jung, nadie repara que la Edad Media estaba lleno de gente que practicaba BDSM. Lleno, lleno. ¿Qué hacían? Buscando la expiación con los clavos, con el fuego, con el látigo. Es lo mismo. Y buscaban la salvación a partir de una de las vías sensoriales que incluso el mismo Buda en su recorrido también caminó. El Buda, cuando se va del palacio de su padre, el rey que lo dejaba encerrado puertas adentro para que él deviniera rey. Recordemos que cuando Buda es concebido, un gran sabio le dice al padre, mirá que el flujo kármico
que la condensación de prana o de chi, o la fuerza en este niño es muy alta, este niño o será el que libera el mundo o será un gran emperador. Y el padre dice, no, que libera el mundo las pelotas, es mi hijo, va a ser el emperador del mundo, ¿no? Entonces lo guarda en el palacio, pero cuando Buda, al encontrarse con la enfermedad, la muerte y la vejez, se escapa del palacio, lo primero que hace es recorrer un camino del ascetismo, tratar de hacer algo a nivel sensorial con los 5 sentidos para alcanzar la liberación. Claro. A partir de sadhanas yoicos, que muchos implicaban la tortura, ¿no? Bueno, aquí sí, si vemos la historia de Siddhartha desde una perspectiva budista, están todas las fallas del hombre, ¿no? Empezando por la primera, el padre es mortal, ¿no? Es decir, cuando él le pide a su padre como condición para no irse del palacio, ¿no? Prométeme que nunca te vas a morir, ¿no? Es algo que el padre no puede prometer. El padre es mortal, entonces definitivamente ahí está la primera falla, ¿no? Prométeme que vamos a ser pobres, ¿no? También le dice. Estaban estas castas, ¿no? Entonces, si tú nacías rico, ibas a morir rico. Si tú nacías pobre, ibas a ser pobre toda la vida. Entonces, era algo que tampoco podía cumplir el padre, ¿no? Por otro lado, prométeme que nunca me voy a enfermar. Tampoco puede prometerle eso. Entonces, aquí vemos las fallas del padre. Y justamente en psicoanálisis decimos, ¿no? que de alguna forma la neurosis, desde algunas perspectivas, ¿no? Viene por la falla del padre. Y hay otra cuestión más con el padre del Buda, que es que a muy temprana edad lo colma del placer sensual. Entonces Buda crece en un ambiente donde el Buda es muy interesante porque como héroe es un héroe que arranca a partir de la riqueza. El Buda es rico y se va. Obviamente que la historia de Buda viene de antes, esa es como es la última peli, porque la peli anterior, Buda había sido en su vida anterior el héroe de las 5 armas, que bueno, no podemos meter en eso, pero a lo que voy, es una saga larga también. Pero el Buda había tenido el acceso a todos los placeres carnales. Razón por la cual ya no busca eso. ¿Qué es lo que? Una de las ilusiones más grandes de este momento es vender que, por ejemplo, en el placer sensual o en el consumo está la piedra filosofal, la verdad, y por eso, bueno, la gente hace la carrera de la rata para llegar justamente a tener dinero, a tener sexo, a tirarse por paracaídas, ¿no? Totalmente. Y Buda justamente ya lo tenía completo. Otra de las fallas de su padre, que le erró en la estrategia, debería haberlo dejado al Buda pobre, que no tenga acceso. Así el Buda tiene que hacer el camino largo. Bueno, de hecho... Perdón, Guille, y algo muy interesante acá, que esto lo vi un montón, con los pacientes que trabajan conmigo, cuyos padres han hecho un movimiento social ascendente importante. Dicho de otra manera, los padres amasaron cierta riqueza. Y ocurre que ellos no se pueden hallar frente a eso. ¿Por qué? Porque el próximo paso, que es el paso a una dimensión más profunda, no está dado en la sociedad. Entonces, por lo general, tenés que el hijo del rico está re perdido. Está re perdido, porque todo el mundo cree que acá en Buenos Aires, uno de los barrios más, de más alta categoría de Buenos Aires es Puerto Madero. La gente aquí en Buenos Aires cree, no, porque el que vive en Puerto Madero lo tiene todo. Es la gran ilusión, es la gran ilusión, ¿no? Creer que la persona rica no se va a enfrentar con la enfermedad, con la muerte y con la impermanencia, ¿no? De hecho, aquí vemos una similitud justamente en Harry Potter, ¿no? Harry era rico, sus padres le dejaron una cantidad muy bien, de dinero bastante alta, ¿no? Que de hecho, como que él no le presta tanta atención, ¿no? De hecho, en alguna parte de alguno de los libros se menciona que creo que se lo da a George y a Fred, a los hermanos de Ron, y creo que con ese dinero es que generan
todo este negocio de los juegos artificiales, los dulces, ¿no? Los trubus, todo esto lo hacen con el dinero de Harry. Total. Por ahí está muy salvaje la interpretación, pero cuando yo veo a George y Fred vendiendo esas golosinas, están vendiendo, es la pastillita de la disco. Mm. Son las drogas catalizadoras que permiten justamente el quiebre o la ruptura, que nos lleva a un tema importante, que es el lugar de la utilización o de las drogas de diseño o las plantas en la juventud. No, no están al pedo. Obviamente, la sociedad dice drogas porque claramente las personas pueden caer en el loop de la sustancia, ¿no? Pero, vamos, George y Fred dan pastillas que hacen que, ¿no? Esas golosinas, hacen fuegos artificiales, ¿no? Pero date cuenta en el momento en que lo hacen. Justamente lo hacen en el momento en que Hogwarts está tomado bajo un régimen prácticamente autoritario, ¿no? O sea, técnicamente ellos lo que hacían era, eh, vamos a decirlo, llevar la atención de los estudiantes por otra parte, ¿no? Era de una forma de evitar afrontar esa realidad que estaban teniendo. Perfecto. ¿Qué es la función del dealer que abre? Porque, mira, acá nos tenemos que sacar los prejuicios, porque estamos hablando de la droga. Yo no sé, yo estoy hablando de la droga, ¿no? Estoy hablando de tomar droga. Ahora, vamos a separar la cosa, porque está la figura, porque el chamán trabaja con plantas, ¿no? Está la figura de la droga que abre y está la figura de la droga que encarcela. No Sí. es la misma droga, No, no, no. ¿no? Y ¿sabes qué creo? Porque me estudié el tráiler, porque soy un fanático total, que en Matrix 4 va a venir algo por ahí en una disco, en una fiesta electrónica, va a aparecer la pastilla roja y la pastilla azul. Se me hace que va a venir por ahí la mano, ¿no? Ahora, y conecto con esto, Guille, no sé si te gusta la música electrónica, a mí me gusta bastante. Bueno, Son rituales, son rituales. La juventud busca allí una conexión. El DJ, vos fíjate, incluso hay muchas formas de música electrónica, desde luego, ¿no? Pero el DJ está en el altar, tiene la mesa, tiene la bandeja, a veces ponen, bueno, depende cómo se luquee la escena, en fin, pero todo lo que se arma ahí tiene un gran retorno del campo tribal y del campo trascendental, ¿no? es algo que siempre se ha visto, ¿no? O sea, si ahorita son los DJs, son las discotecas, los años 60 era Woodstock, ¿no? Perfecto, exacto. Era lo mismo, la época en donde ciertas sustancias como el LSD se pusieron bastante de moda, ¿no? Las personas, los jóvenes, era muy común que consumieran el LSD. Incluso en psicoterapia, aquí es donde justamente vemos esta diferencia entre una planta medicinal, ¿no? Un hongo, por ejemplo, en este caso, y ya una droga de diseño, que es una cosa totalmente horrible, ¿no? Algo que encierra, como tú dices. Y justamente el LSD, no sé si tú sepas la historia original de Hoffman, de cuando sintetizó el LSD en 1952, si no mal recuerdo. Realmente él no sabía lo que estaba haciendo y él creía que esta sustancia iba a ayudar a la ciencia, a la medicina, a abrir ciertas alternativas dentro de la psicoterapia. Por ahí tenemos a otras personas que la utilizaron dentro de la psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, Ardy Lang, incluso Abraham Maslow, ¿no? Un psicólogo humanista bastante famoso, llegó a hablar con respecto a esta sustancia. Fritz Perls, el creador de la psicoterapia Gestalt, ¿no? Y justamente el LSD se veía como una forma, a lo mejor, de abrir la mente, de abrir la conciencia. El problema es que llegó una época en donde se empezó a abusar de ella, ¿no? Era algo que se vendía en todas partes, ¿no? En San Francisco fue la perdición, definitivamente muchos jóvenes se perdieron, las comunas se perdieron, e incluso aquí
ya me estoy desviando un poco del tema, Canta. pero justamente, ¿no? Creo yo que el movimiento, por ejemplo, de los años 60, el movimiento hippie fue un movimiento que buscaba justamente cambiar algo en el sistema. Sin embargo, creo que fue un movimiento fallido. Hablando precisamente de la historia del héroe fallido, creo que fue una historia fallida el movimiento hippie, de alguna manera, ¿no? Porque nunca logró llegar a su cometido, creo yo. ¿Sabes qué? Qué bien, está buenísimo, está buenísimo. Como movimiento lo fue, a nivel macro lo fue. Yo sigo muchos profesores de meditación, muchos maestros, muchos norteamericanos con muchísima práctica y muchísimo camino, y los que tienen 60, 70 años fueron todos hippies, ¿no? Entonces, desde luego que buena parte habrá caído. Bueno, pasa un montón, yo en el cónsul lo veo un montón, ¿no? La marihuana, por ejemplo, el cannabis. Cannabis es una planta de poder. Yo puedo usarlo como catalizador o yo lo puedo usar como algo que me enloda, que me empasta. Esto se ve mucho, porque la marihuana es una planta que parasita. Y cuando la persona la consume diariamente, vos tenés que, yo a muchos pacientes les he dicho, no, bueno, no fumes todos los días. Necesito la conciencia ahí prendida, porque no puedo manejar las fuerzas. No puedo manejar yo, ella no puede manejar las fuerzas de la repetición, no puede meterse a hacer lo que hay que hacer. Así que sí, bueno, como toda una espada sirve para clavársela a uno o para que sea la espada de Gryffindor, ¿no? Fíjate que de hecho, ahora que lo mencionas, digo, tu perspectiva, tu formación ha sido psicoanalítica, la mía ha sido desde la logoterapia y la terapia existencial. Y algo que decía Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, era lo siguiente, ¿no? Él, por ejemplo, hablando del LSD, o sea, el LSD es una droga que realmente te estará liberando, o más bien te estará de alguna forma limitando para tener cierta libertad. Y es en realidad un tema bastante profundo, es un tema que no se puede contestar tan a la ligera. ¿A qué me refiero? La perspectiva de Franklin era que el uso, por ejemplo, ahorita hablaste de la marihuana, ¿no? El uso y abuso de ciertas sustancias termina por limitar tu libertad mental, tu libertad como ser existencial, ¿no? Lejos de liberarte. Y justamente en esta época, en esta posmodernidad, tenemos esta idealización a lo mejor de ciertas sustancias, ¿no? O sea, creemos, ahorita que acabamos de vivir esta época histórica de la pandemia, aumentó muchísimo el consumo de ciertas sustancias. Y justamente, lejos de encontrar respuestas, creo que uno termina haciéndose más preguntas y a lo mejor no son las preguntas mejor formuladas, ¿verdad? Eh, hablando tú hablaste de la espada, ¿no? La espada de Gryffindor. Yo creo que aquí es donde entramos a esta imagen tan significativa, tan simbólica, que es la serpiente que termina mordiéndose la cola, ¿no? En algunos lugares se ve como un dragón más bien, ¿no? Pero es un dragón que al final termina mordiéndose a sí misma. Hay algo fundamental en todo, cuando el héroe da uno de los pasos fundamentales que tiene que dar, que en Harry vos lo ves, no me acuerdo en cuál de todas, hay una batalla con Voldemort cuando Voldemort ya tiene forma, están en un cementerio, creo que había muerto Cedric, y las varitas se juntan. En ese momento que las varitas se juntan, a Harry le aparecen todos sus amados detrás, el padre, la madre, ¿te acordás? Claro. Lo que se forma es el toro. En el medio donde están las varas uniéndose, el axis mundis, el ombligo del mundo, el centro, el eje, se forma como un foco de poder y se forma el canaro, el tubo que arma el toro. Vos ubicás al toro, la figura tori, Claro.
que es la forma en que Lacan decía que tiene la estructura psíquica, que es lo que refiere Jung como el cuerpo. A veces se refiere al cuerpo psíquico, al cuerpo etérico, al cuerpo emocional, como la figura de un toro, y que cuando el héroe pasa ese pasaje, y a esta me estoy hablando del héroe que somos nosotros en nuestra experiencia concreta, se abre lo que se puede denominar la cadena trófica, el despertar de la energía kundalini, lo que, ay, no me sale el nombre, de lo que Reich en la bioenergética llamaba el reflejo del orgasmo, que tiene que ver con el acceso a fuentes de energía, que en Star Wars es la fuerza, que se puede manifestar como la gracia divina, como una energía literalmente corporal, que usa también las artes marciales, el tai chi, en fin, que tiene que ver con una experiencia más profunda del humano consigo mismo y con la utilización de su cuerpo, en un territorio de poder amplificado. Eso es central en todos los caminos, la fuerza, la energía, el chi, prana, como quieras llamarle, libido. Claramente, y es algo que el héroe termina aprendiendo por hacer, ¿no? El caso más significativo, pues, es el de Luke Skywalker, ¿no? Él aprende a controlar esta fuerza dentro de él. Tanto es que al final ya no hay realmente un temor hacia su padre, ¿no? Realmente él ya sabe, incluso es capaz de ver más allá de eso. Justamente creo que es cuando él atraviesa este pasaje, él puede ver incluso la bondad que hay dentro de su padre, ¿no? En Harry lo vemos de otra forma, que es cuando le dice a Voldemort que hay algo que él nunca va a poder entender, ¿no? Bien, claro. El amor, ¿no? El amor es un concepto que no existe en Voldemort. Y creo que le dice algo así como, te tengo compasión, algo así, le termina diciendo una frase así, ¿no? A Voldemort. O sea, como tú no entiendes lo que es este concepto, y yo sí, ahora no te tengo miedo, ¿no? Te tengo compasión. Es justamente algo que también sucede, no sé si a ti te gusta Stephen King, pero Poco, tengo muy poco de él. en Stephen King podemos ver también esta repetición en el héroe, ¿no? Cuando el club de los perdedores termina derrotando a Pennywise, a eso, ¿no? Justamente lo hacen de esta manera, logran de alguna manera dejarle de tener miedo a eso que era tan innombrable y lo hacen a través de este entendimiento de sí mismo, del entendimiento de lo que es el concepto de amor. Bueno, y llegamos a un punto central, que es, a ver, cuando hablamos de amor, muchas veces se interpreta como algo cursi, como algo poético, como algo que queda fuera del entendimiento de buena cantidad de gente. El amor es un poder, no es pavada, es un poder, es, a ver, y puedo tener más o menos, y ese poder lo estoy sacando de la sexualidad refinada. En Dune, que te la súper recomiendo, la fui a ver el otro día al cine, en Dune es la Spice Melange. La Spice es la especia del planeta Arrakis, es refinada y transformada en la energía que utiliza el Imperio, no sé, para viajar por el espacio, ¿no? Pero, a ver, el amor como poder es justamente, está conectado con la energía sexual, está conectado con el aljibe, con el pozo. Saca su fuerza. Cuando uno va a buscar agua al aljibe, uno tira el balde y uno va mandando la cubeta hacia la oscuridad. Y en la oscuridad, obviamente, está la sustancia demiúrgica, está el inframundo, pero también están las aguas. El agua como símbolo de la excitación. El amor no es más que excitación transmutada, refinada. ¿Qué es la operación que el obsesivo no puede hacer? Porque no puede amar enlazando, y ahí tenés de nuevo la simbología de la serpiente, que es también, Guille, el símbolo de la medicina. Las Sí. dos serpientes uniéndose en la cruz, que es también la cruz la tenés un símbolo
obviamente arquetípico también. ¿Qué son esas dos hélices de la serpiente en el símbolo de la medicina? Es justamente el despertar de esa energía corporal sensible, ¿no? Con la cual, además, dicho sea de paso, trabaja la acupuntura. La Claro, medicina china trabaja con eso. claro, totalmente. Fíjate que ahora que lo mencionas, este conflicto obsesivo, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que el símbolo de Slytherin sea justamente la serpiente, Exacto. ¿no? Y las características, la personalidad que tienen los miembros de Slytherin es como si estuvieran totalmente desconectados de una parte de su inconsciente. ¿Cómo le pasa Totalmente. al obsesivo, ¿no? Al neurótico obsesivo? Está desconectado de alguna forma. Obvio. Y fíjate que cuando Harry va al sombrero, el sombrero le dice a Slytherin, en Slytherin vos tendrías poder. No, quiero Gryffindor. Pero en Slytherin tendrías poder. ¿Por qué no Slytherin? Eres un gran mago. Elige Gryffindor, pero termina teniendo una combinación, porque su hijo se llama con el nombre del jefe de la casa de Slytherin. Sí, claro, claro. Entonces, el viaje de Harry nos ahorra el plano de la pareja. Sería muy interesante ver cómo es el vínculo de Harry con Ginny. ¿Qué pasa con Ginny? No lo vemos todo eso. Harry sale de niño y va adulto. Y luego tenemos la escena última en el tren donde está con su niño, con su hijo. ¿No? Bueno, cada uno, yo estoy con ese tema, obviamente, porque es la edad, cada uno tiene los mitos para la edad que le toca vivir, ¿no? Claro. Porque los mitos refieren a la vida y a la etapa vital. Pero es interesante el camino de la pareja y en ese sentido la función esotérica del verdadero lazo entre dos personas, que no es el verdadero lazo entre dos personas, implica que el héroe ya ha dado un paso. Por lo general los matrimonios que tenemos en nuestra sociedad son neuróticos, que se han elegido, ¿no? Entonces es un lío. Ah, de hecho, ya sabes lo que dice, ¿no? En terapia, siendo muy coloquial, uno elige lo familiar, ¿no? En neurosis, uno familiarmente, bueno, en cuestión de pareja, uno elige una pareja que sea familiar con lo ya vivido anteriormente, ¿no? Exacto, exacto, tal cual. Entonces, Definitivamente, sí. perdón, dale. No, bueno, iba a comentar algo ya para ir cerrando un poco el tema, ¿no? Y, y digo, esta plática ha sido muy interesante, creo yo, dos perspectivas a lo mejor un poco distintas teóricamente, ¿no? La logoterapia, el psicoanálisis tienen elementos muy contrarios. Eh, Che, estaría bueno que expandas eso, porque te aseguro, bueno, estaría bueno que hagamos una conversación de eso, porque te aseguro que nos ponemos a hablar de fondo de la cosa, no van a ser contrarios. claro que no. La contradicción es aparente. A lo que iba es justamente en Harry Potter podemos ver en la segunda obra, ¿no? En la Cámara de los Secretos, dos figuras mitológicas que podrían parecer muy contrarias, pero en realidad tienen bastante en común, ¿no? Y uno es el basilisco y el otro es el ave fénix, ¿no? Dos figuras muy poderosas mitológicamente hablando. Eh, el fénix, tú sabrás en cuestión simbólica qué poder tiene, ¿no? Que es esta Pero capacidad justamente como el héroe de morir y volver a nacer, ¿no? tal cual, tal cual. El Em, basilisco viene empollado precisamente, bueno, es el huevo de un reptil empollado por un ave también, ¿no? Muy bien, qué bien esa, sí, total. Bueno, conecto, ¿no? Me mando por la tangente, pero así arruinaron Game of Thrones, porque rompieron el camino del héroe. Sí, sí. Boludos totales, venía re bien, el héroe era Jon Snow, no se puede cambiar eso. Con todo, vos no podés inventar. Hay cosas que no se inventan. Entonces vos no podés cambiar porque el género, porque esto, porque lo otro, porque esto es trascendente.
Esto es suprasensible. Entonces, claro, George Martin, ¿no? Venía en la escritura de los libros, y obviamente si uno sigue los libros, me comentó un paciente hace poco, ¿no? Que los libros tienen la posta, ¿no? Tienen la verdad de cómo sigue la historia. Pero así arruinaron. Es que creo que Porque no, no había salido la última obra, ¿no? Cuando hicieron la serie. Entonces, exacto. ahí es donde se desvió, pero de todas formas, ¿no? O sea, si tienes a Campbell, ¿no? Si tienes el mito del héroe, pues síguelo, ¿no? Es decir, crea un cierre con la misma estructura. Es que si sos artista, estás transmitiendo planos de vida que no pueden ser dichos en tus imágenes. Por eso Game of Thrones termina siendo un arte profano, berreta, malo, malo, es malo. ¿Por qué es malo? Es de mala calidad. ¿Cuándo hay algo de buena calidad? Y no soy crítico, por favor, no soy crítico de cine ni nada, no tengo ni idea de imagen, de todo eso, pero del guión, me refiero al guión. ¿Cuándo es de mala calidad? Cuando no me está vehiculizando una relación con la vida, cuando no me está dando ningún mensaje, no me está dando ninguna orientación. Jon Snow termina en la War Night's Watch, la otra princesa termina aniquilada por el desastre, ¿no? A eso me refiero con no puedes inventar. No se inventa la vida es más alta que nosotros, no la podemos inventar y si la queremos transmitir, tenemos que transmitirla con fidelidad a ella porque tenemos la vivencia, si no, es difícil, ¿no? Algo que definitivamente tengo que dar crédito, ahorita que estás mencionando todo esto, lo único que me pareció adecuado a lo mejor de este final fue la destrucción del trono, ¿no? Que es justamente, sigue esta línea de la destrucción de ese objeto de deseo, ¿no? En El Señor de los Anillos, el anillo se destruye, en Harry Potter la varita de Sauco se destruye también, ¿no? A lo mejor en eso sí podríamos dar algo de crédito. Es verdad, pero es un símbolo muy furtivo. Copiaron, agarraron, está bien, se rompe el trono, pero vos cortaste la columna vertebral del cuento. Claro. ¿No? Y que venía muy bien cómo lo femenino venía por Daenerys, además qué bien que está la actriz, está perfecto, y Jon Snow con lo masculino, venía, en fin. Totalmente, Ale. Definitivamente muy interesante estudiar los arquetipos que se pueden encontrar dentro de las obras más populares, ¿no? Y justamente como lo veníamos diciendo desde el principio del video, cómo se repite la historia del héroe en cada una de estas historias. Sí, siempre es la misma historia. Siempre es el mismo viaje. Siempre están las pruebas, siempre están los guardianes, siempre está la muerte y la resurrección. Porque son símbolos de experiencias vitales. Creo que definitivamente este video podría llegar a una segunda parte, ¿no? Ya será cuestión de que tanto tu audiencia como la mía elija exactamente en qué obra a lo mejor aterrizarlo. Tal vez algunos pensarán que debrayamos un poquito, pero creo que han salido ciertas conclusiones interesantes, ¿no? Lo que importa es que nosotros estemos conectados con lo que estamos diciendo. Claro. Pero Pero, bueno, no la hagamos más larga porque se nos va a extender. no sé si Dale, perdón. concluir algo, dejar un comentario. No sé qué decir así como conclusión. No sé. Sí, sí diría, por ejemplo, en el terreno de la clínica, que si no atendemos al mito, no podemos ayudar a la gente. Claro. Hay que atender al mito. La gente se cura a través del mito. El mito es lo único que ha quedado de cuando los grupos humanos se ordenaban en torno a principios más altos que el ego. Claro. Es lo único que ha quedado de épocas bastante más luminosas que estas. Bastante. Bueno, es una frase en realidad muy milenaria, ¿no? Al principio fue la palabra, ¿no? Una frase que en realidad El Evangelio de San Juan. contiene Claro, todo, ¿no? claro. Al principio fue la palabra. El mito fue prácticamente la primera estructura que llega.
Totalmente. De hecho, las cavernas donde los primeros storytellers, digamos, los primeros contadores de historia, pintaban sus pinturas rupestres son templos. Son verdaderos templos. Son capillas sixtinas, donde los jóvenes tenían experiencias chamánicas, desde luego. Pero bueno, en fin, va. Guille, un placer. Y un placer poder hablar de estos temas para toda la audiencia, ¿no? Y justamente agradecer a todas las personas que hayan visto este video. Voy a dejar en la descripción del video tu canal, como siempre, y algunos enlaces donde pudieran llegar a tener más contacto con estos temas. Ahí, Claro. por si gustas dejarme tus referencias, las personas puedan ingresar a ellas y leer un poquito más acerca del tema. Perfecto, Guille. Después te las copio y lo pongo también en mi video. Adelante. Dale. Sin más por el momento, muchas gracias. Hasta luego. Nos Chau, vemos. chau.